Esta confrontación se ha dado en el plano coyuntural, pero también tenemos que tener en cuenta que es una discusión sobre la esencia misma del modelo social y económico. En este sentido hay dos concepciones en el mundo. Una, ¿no es cierto?, que pone como primacía, digamos, esta independencia total del Banco Central, de toda institución y de coordinación con la política económica, y que pone sobre todo como un valor supremo el valor de la moneda. Y otro, en el cual yo me incorporo, digamos, que es la idea de que la política monetaria y el Banco Central tienen que coordinar política con el Ministerio de Economía, con quienes, digamos, definen la política económica y la política en general. O sea que no puede haber una cosa aislada por un lado, ¿no es cierto?, la moneda, y por otro lado el conjunto de políticas en general y la política económica en especial. Yo pienso que tiene que haber coordinación. Entonces yo creo que hay un choque ahí, en el sentido, bueno, de que la Carta Orgánica del Banco Central está en la primera posición de una independencia absoluta y con la supremacía total del valor del peso como una, digamos, una prioridad, realmente muy fuerte, en contra, digamos, de la concepción del gobierno, que tiene concepciones heterodoxas y piensa justamente que tiene que coordinar. Y un redrado que, a mi juicio, ¿no es cierto?, viene como cambiando de posiciones. El pago de esta deuda al Fondo Monetario Internacional se cumplimentó en parte con las reservas que el Banco Central tenía en Basilea y en parte con nuestras reservas en el Fondo Monetario Internacional. Como ha dicho la ministra de Economía, al comenzar el día de hoy, la Argentina tenía 28.045 millones de dólares de reservas. Al concluir el día de hoy, tiene 18.500 millones de dólares. Y esto es más de lo que teníamos sobre finales del año 2004. Esto es que la Argentina vuelve a la misma relación en materia de reservas, con menor endeudamiento externo del que tenía finalizado el año 2004. El archivo es lapidario. Redrado se jactaba de los 18.500 millones de dólares de reserva. 18.500 millones de dólares. Hoy, que el país tiene 48.000 millones, incumple con la ley y se opone al pago de 6.500 millones. Como economista yo lo conozco a Redrado de todo lo que ha hecho y de lo que ha, digamos, dicho. Y yo me acuerdo que cuando asume Kirchner como presidente, a mí me sorprende justamente Redrado en un discurso que él hace en un congreso que hace el kirchnerismo al principio del gobierno de Kirchner en Parque Norte, con un discurso tremendamente neo-keynesiano, que, digamos, no era lo que él venía diciendo hasta ese momento, y como un quiebre. Entonces, me parece que acá, digamos, Redrado hace un acomodamiento de su visión de la economía, digamos, a partir de la realidad económica, porque en ese momento con Kirchner, no nos olvidemos, hay todo, digamos, una caída del prestigio de las políticas neoliberales, comienza a ensalzarse la política neo-keynesiana, se comienza a hablar, ¿no es cierto?, de la necesidad de un Estado que tiene que intervenir, que tiene que regular, se comienza a poner sobre la mesa que el mercado no es un óptimo asignador de recursos, se comienza a hablar de fallas de mercado. Entonces hay como un viraje dentro de la opinión pública, en la opinión inclusive científica y económica, en donde se comienza a valorar de distintas formas la intervención del Estado y dejarle todo al mercado. Y Redrado creo que capta eso y hace un viraje. Es decir, que él cambia de las posiciones que venía teniendo en su vida profesional. Y me da la sensación que hay como un choque, un chispazo, cuando ya, digamos, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner decide, digamos, utilizar parte de las reservas del Banco Central para el pago de la deuda. Es como que diga, bueno, hasta acá llegué. O sea, su flexibilización o su modificación del pensamiento no, me parece a mí, no llega hasta permitir eso. Y vuelve, digamos, a una posición más ortodoxa. ¿Cuál sería el mensaje que usted como presidenta le deja en relación a este mensaje de echar a Redrado? Bueno, fundamentalmente el tema fue, más que nada, lo lamenté tener que hacerlo, pero fue una decisión porque no
quien estuvo de acuerdo con pagar, yo se lo decía a un colega tuyo, hay grabaciones al respecto, en el año 2006 se pagó al Fondo Monetario Internacional 10.000 millones de dólares con reservas. Lo hizo este Banco Central que hoy nos objetaba esto, y en ese momento teníamos 28.000 millones de dólares, quedamos con 18.000, y nadie dijo nada, no por lo menos el Banco Central. La oposición también se opuso en ese momento, pero no el Banco Central. Y ahora 48.000 millones de dólares, y hemos tomado 6.000 y algo para el Fondo del Bicentenario, y se tiene una actitud exactamente opuesta a la que se tuvo en el año 2005, me hace pensar más en operación política que en cualquier otra cosa. Digamos, desde un punto de vista de mi visión económica, el gobierno tiene razón, o sea, tiene que tener, digamos, un banco central que coordine las políticas, tiene que tener, evidentemente, entonces un presidente del Banco Central que esté de acuerdo con las políticas, y es bueno para mí que se utilicen parte de las reservas para pagar la deuda, porque eso le permite mayor flexibilidad en el momento de realizar la política, digamos, de crecimiento, de desarrollo, de inclusión social que tiene que hacer el Ministerio de Economía y el conjunto, digamos, del Ejecutivo. Nos vamos a la última pausa de este programa y enseguida continuamos con el tema del día en Energía Positiva. Villa Turística Las Cabañas de Cosquín, el paraíso en las sierras.